Buenos días. Vamos a seguir con la serie que iniciamos hace 8 días, Cristianismo y Política. El tema de hoy, Jesús, político o salvador. ¿Qué será? Miren, hay un episodio en la vida de Jesús que narran los 4 evangelios y es aquel inolvidable episodio cuando Jesús multiplica unos panecillos de cebada y unos pececitos que traía un muchacho. Miren, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, nos muestra claramente que Jesús no estaba interesado en lo más mínimo en intervenir ni en participar en los asuntos políticos de su país, y menos en ser un político para entonces poder ayudar a la gente. No. Y voy a usar, de estos 4 evangelios, voy a usar yo el evangelio de Juan, que es el que tiene más detalles de este episodio. Y vamos a Juan capítulo 6, versículo 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ok, un buen político debe tener poder de convocación, ¿cierto? Ok, pero también ejercer políticas de salud para beneficiar a sus gobernados. ¿Cuántos dicen así debe ser? Ok, Jesús tenía ese poder de convocación. Lo seguía una gran multitud. Él tenía también preocupación por los enfermos y los sanaba. Quería que estuvieran sanos. Sigamos, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús tenía lo que todo político debe tener: gente cercana que sean de los mismos ideales y que sean fieles a la causa y que no anden brincando de partido en partido ni de iglesia en iglesia, como suelen hacerlo algunos políticos que andan brincando los ves en un partido y luego después los ves en otro y luego en otro y dices, ¿qué pasó aquí? A los ojos de la gente con mente puramente terrenal, Jesús se estaba perfilando como un gran político. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: esta es la oportunidad de formar un partido político. Fíjate lo que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Escuchen, políticos, si algún político hay aquí o algún político escucha esto. Un buen político genera políticas económicas para que sus gobernados tengan trabajo y comida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, esperamos que lo escuchen los políticos. Y Jesús tenía todo lo que un buen político debe tener: preocupación para que la gente tenga que comer. Y la gente empezó a ver en Jesús a un político que se interesaba genuinamente en ellos. Ellos no lo vieron como el Mesías, ellos lo vieron como alguien que les estaba dando un satisfactor, que era comida. Eso es natural. Entonces Jesús le pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dijo a Felipe. Versículo 6. Pero esto decía Jesús para probarle, o sea, a Felipe, a ver cómo iba a reaccionar. Porque él, o sea Jesús, él sabía lo que había de hacer. Miren, Jesús
no se quedó en el discurso. No. Él dio de comer a miles de personas. A sus seguidores, ¿cuántos siguen a Jesús? Fíjate, a sus seguidores Jesús les prometió que si buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, la vida recta, las cosas de Dios, Él les daría todas las cosas necesarias de la vida cotidiana. Y lo cumple. ¿Sí o no, cristianos? Ok, vamos bien. Jesús no se quedó en el discurso, se fue al terreno de los hechos. Un buen político, no un demagogo, sino un buen político no debe quedarse en el discurso. No, debe cumplir lo que prometió en campaña, ¿sí o no? Ok. Hace unos días, ahora en la semana, estaba viendo un video de un político. Pues ahorita es tiempo de elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales, aquí en Jalisco para gobernador, hay algunos presidentes municipales, diputados, etcétera. Y vi un video de uno de los candidatos y se acerca una señora, el video era en vivo, y le dice: oiga señora, no, dice, yo a usted lo conozco. Dice, usted cuando fue diputado vino aquí y nos prometió quién sabe cuánto, y cuando ya fue diputado ni su polvo vimos, jamás lo volvimos a ver y no nos cumplió, le dice. No, señor, es que, pero ahora sí. No, dice. La señora estaba muy agresiva, se sentía decepcionada por el político. Pero sigamos, versículo 7, Juan 6:7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, Señor, el presupuesto no alcanza. Bueno, a los políticos nunca les alcanza el presupuesto, ¿verdad que no? Y menos si se lo roban. Jesús tenía lo que ningún político tiene: poder para multiplicar los alimentos. ¿O conoce alguno? Yo no. Lo único que tienen los políticos de muchas naciones es una maquinita para imprimir billetes. Si no, pregúntenle a los Estados Unidos, que se han dedicado a eso y se están yendo para abajo. Pero sigamos, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho del cual no se dice el nombre. No se sabe quién era. Hay una versión que dice un niño. Ok, ahí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ahora, aquí se entiende que este muchacho o este niño, ustedes saben que cuando hay aglomeraciones siempre los niños están adelante, ¿se ha fijado? Se cuelan y siempre están adelante. Probablemente este muchacho, este jovencito, este niño, escuchó el diálogo de Jesús con sus discípulos. Denles de comer. ¿Qué les vamos a dar de comer? A ver, Felipe, ¿qué les vamos a dar? No, pues no se alcanza con esto. Y él traía 5 panecillos y 2 pececillos. ¿Por qué los tenía? Bueno, podemos imaginar nada más. A lo mejor dijo: donde hay multitud, pues les voy a vender una torta de pescado, ¿no? O llevaba su lonche, no sabemos, pero en fin. Cuando este muchacho escucha a Jesús en su diálogo, él mira sus 5 panecitos y sus 2 pececitos y se los lleva. Y le dice: pues sí son muchos, pero pues yo pongo esto. Fíjate, este muchacho tenía lo que un político debe tener: un deseo genuino, sincero y desinteresado de ayudar a los necesitados, a los más pobres. ¿Cuántos dicen amén? Ok,
vamos bien. Seguimos, versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¡Wow! Eran bastantes, ¿no? El Evangelio de Mateo, en la misma historia, dice que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y siempre hay más mujeres que varones. En cualquier reunión, no sé por qué. Y también en las iglesias. Y también hay un montón de niños. Y algunos calculan una aglomeración o una multitud de más de 15,000 personas, mínimo. Ahora sí que era un gentío de gente. Pero Marcos, en la misma historia, dice que Jesús los organizó, les dijo: manden que se sienten, pero Marcos da un detalle en la misma historia. Dice que los organizó en grupos de 50 y de 100. De 50, aquí 50, y acá 100, 50 de 100, en grupos de 50 y de 100. Jesús tenía lo que todo político debe tener: capacidad para organizar las multitudes, que no se les salga de control las multitudes. Qué tremendo, ¿no? Para Aristóteles, uno de los grandes famosos filósofos de la Grecia antigua, la política era la forma de mantener a la sociedad ordenada, con normas y reglas que beneficiarían a todos sin distinción. Porque un gobernante debe gobernar para todos, incluyendo ateos, cristianos, homosexuales, heterosexuales, de todos debe. Ahí es donde se complica para algunos. Pero el político debe gobernar para todos, ¿sí o no? Para el pobre, para el rico, no solo favoreciendo al rico, como suelen hacerlo, sino a todos por igual. Bueno, Jesús ordenó las multitudes. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Digo, tomen. Empezó la multiplicación. Eso fue un hecho milagroso. Y los discípulos comenzaron a repartirlo entre los que estaban recostados, bien ordenaditos, grupos de 50 y de 100. Asimismo de los peces, cuanto querían. Bueno, Jesús y sus discípulos hicieron lo que todo político debe hacer: administrar fielmente los recursos y repartir a todos sin distinción y sin favoritismos. Y sin robarse nada. Si hay algún político a lo mejor no le está gustando, dice: no, mejor renuncio así, mejor vete a vender jícamas, si no vas a hacerlo así. Bueno, no cabe la menor duda de que Jesús llenaba los requisitos de un buen político, ¿no? Por supuesto. Un buen político que trajera bienestar a los habitantes de Israel. Y su popularidad estaba creciendo enormemente. Sigamos, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Escuche, Jesús hizo lo que un buen político debe hacer: administrar bien y no despilfarrar los recursos. ¿Cuántos dicen amén? México tiene 60 millones de pobres, 15 millones en extrema pobreza, es decir, que comen una sola vez al día.
o a veces ni una sola vez al día. En uno de los sexenios pasados, el presidente de entonces compró un avión que costó, un jet que ni Obama tenía, que costó $219 millones. Híjole, da pena. Que el tipo de cambio de aquel entonces equivale a 4,380 millones de pesos. Da coraje. El Poder Judicial actual, en este 2024, del presupuesto asignado para este año, va a gastar 400 millones de pesos en alimentos. El Poder Judicial está compuesto por aproximadamente 1,750 personas o empleados. Bueno, equivale a 19,000 pesos mensuales por persona. ¿Quién gana eso? Para ellos nada más para comida. Así las cosas. Pero sigamos. Aquellos hombres entonces, dice el versículo 14, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por fin llegó. Al ver a Jesús, todo lo que hacía, la multitud llegó a una conclusión. ¿Cuál fue? Jesús es el político que necesitamos. Hagámoslo nuestro rey. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver la reacción de Jesús cuando vio las intenciones de la multitud, lo que querían hacer con él, al ver todo lo que él hacía. Dice el versículo 15, Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, escuche, ser rey tenía implicaciones netamente políticas. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Cuando vio que la multitud dijo: no, tú vas a ser nuestro rey. Él captó, pero rapidísimo, que la intención de la gente o la opinión que estaba teniendo en ese momento acerca de Jesús era: no, estos creen que soy un político y de los buenos. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se retiró al monte solo. ¿Qué hizo? Se retiró al monte, se alejó. Yo creo que salió apresuradamente y a lo mejor hasta corrió, no sé. Nada más dice que volvió a retirarse al monte él solo. Más de alguno diría: Jesús, no desprecies esta gran oportunidad, acepta ser nuestro candidato para que nos gobiernes. No, si toda la vida hemos deseado un político como tú, mira todo lo que haces. ¿Tan bien hecho? No, Jesús. Esa multitud, al ver la capacidad de liderazgo de Jesús y su interés en el bienestar de la gente, llegaron a la conclusión de que Jesús era el político ideal que tanto necesitaban. Jesús reunía todas las cualidades del Mesías político que ellos equivocadamente en su mente estaban esperando. Dios les había prometido un Mesías, ¿sí o no? Desde el Génesis. Moisés, todos hablaron de un Mesías que iba a venir a rescatarlos. Pero en la mente de Israel, una mente muy terrenal de la gente de ese tiempo, como la de hoy también, ellos nunca pensaron que ese Mesías tenía ideales eternos, no puramente temporales. Estaban equivocados acerca del Mesías. Toda esa multitud y los habitantes de Israel, de Palestina, todas esas regiones que estaban gobernados bajo el abusivo imperio romano, estaban cansados de tanto impuesto. ¿Ustedes están cansados de tanto impuesto? Búsquense un político que les ayude.
Ellos estaban cansados de tanto impuesto y de tantos abusos. ¿Están cansados los abusos de los gobernantes? Ellos de los romanos. Y decidieron escoger a Jesús como su político libertador. Al fin, dijeron, este es. Y comenzaron a proponerle que fuera su rey y que participara de la política, pues, del empobrecido pueblo de Israel. Votaremos por ti, le dijeron. Bueno, no le dijeron, se entiende, ¿no? Que en ese tiempo no había votaciones, todo era impuesto por Roma, ¿no? Votaremos por ti. Yo estoy alegorizando también. Eres el mejor. Contigo llegaremos al primer mundo y seremos potencia mundial. Porque como México no hay dos. Y qué bueno que no hay dos. Te queremos como nuestro rey, le gritaban. Te queremos como nuestro rey, gobiérnanos. Eres bueno. No hemos visto a ningún otro como tú, Jesús. Sé nuestro rey. Pero hermanos, Jesús no necesitaba que lo hicieran rey. Él ya era el rey. Cuando Jesús nació, Herodes dijo tramposamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El malvado lo quería asesinar, pero ya ahí lo reconoció como el rey. Dijo: no, este no me va a hacer competencia a mí, este va a venir a fundar otro partido, y pues porque de los Herodes vienen los herodianos, que era un partido político. No, yo no quiero competencia. Aquí hay que eliminar como sea a la competencia. Jesús es el Rey de Reyes, que vino no para ayudarte por medio de la política. No, Jesús vino para gobernar en el corazón de cada ser humano. Jesús estaba más interesado en el bienestar eterno de la gente, porque esta vida es pasajera, que en el bienestar terrenal y temporal. Lo voy a repetir. Jesús estaba más interesado en el bienestar eterno de las personas que de su bienestar temporal, porque este es pasajero. Jesús, a los que le siguen, ¿cuántos le siguen? Bueno, nos hizo un encargo muy importante y no debemos de olvidarlo. Y no debemos desviarnos de este encargo importante. Debemos cumplirlo. ¿Cuál es el encargo de Jesús para sus seguidores, para la iglesia? Mateo 28, 18, que usted se lo sabe de memoria. Se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién gobierna desde todo el cielo y la tierra? Jesús. Por tanto, yo soy el rey. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. A todas las naciones, noten, todos están incluidos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñándoles. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran encomienda de Jesús para la iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Hacer política? Creo que no. En primera instancia, no. La misión de la iglesia es la divulgación del evangelio de la gracia de Dios, la proclamación del reino de Dios, la formación de discípulos de Jesús. Nuestra tarea como cristianos es hablarle
a todos sin distinción de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, o sea, Jesús. Hablarles de aquel rey que es perfecto, que no hay otro como él, porque Jesús es un rey, que es el rey de reyes, que sí cumple todas sus promesas, gloria a Dios, y nunca nos mentirá como suelen hacerlo algunos políticos. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús ante tal ofrecimiento? Señor, ¿soy nuestro rey? ¿Qué hizo Jesús? Lo rechazó rotundamente, contundentemente. Ya Satanás ya le había ofrecido a Jesús poder político cuando Jesús estaba en el desierto. Cuando dice en Mateo 4:8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Los qué? Los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí es donde Jesús es tentado para tener poder político. Fíjate, Satanás se lo ofrecía. Ahora, ¿por qué se lo ofrecía a Satanás? Porque en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Satanás tomó dominio de los reinos de este mundo. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo y que todo el mundo está bajo el gobierno de Satanás, excepto ¿quiénes? A ver, ¿quién es? Uy, no se ven muy convencidos. ¿Qué pasó? ¿Me están desilusionando? Eso es lo que dice la Biblia, que Satanás es el Dios de este mundo, ¿sí o no? Que él gobierna en las mentes y en los corazones de las personas, pero nosotros ya no. Nosotros éramos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Es decir, ya no nos gobierna Satanás. Aunque siguió ofreciendo poder político a algunos cristianos que por alguna razón, y ya hablaremos más adelante acerca de eso, y caen en la tentación. Jesús la rechazó. Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Adorar. Jesús es el centro de nuestra adoración y lo vamos a servir. Entonces dice Juan, en esta historia, volviéndola a ella, dice que se retiró él solo al monte. Con esta actitud, Jesús demostró que no tenía ningún interés, ninguna intención de intervenir en la política de su país. ¿Lo ven? Es clarísimo. Hay muchísimos pasajes más. Pero traten de verlo así. ¿Por qué rechazó? Porque ese no era su objetivo. Su venida no era con tintes políticos, eran con tintes espirituales eternos. Jesús dejó muy claro además de que sus discípulos, o sea nosotros, deberíamos de tener la misma convicción que Él. ¿Cuál? Que este mundo es pasajero, que nada más somos extranjeros y peregrinos, que la vida es muy breve y que nuestra tarea es trabajar con material eterno, que son las almas de las personas. Aquí en este mundo no están nuestros intereses como cristianos, no. Pero volvamos para continuar en la historia bíblica. Juan 18:36. Una vez le preguntaron a Jesús cuestionándolo, ¿por qué no dices nada? Y mira lo que dice Jesús, mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Mi reino, o sea, donde yo gobierno, no es de este mundo. No tengo que ver absolutamente nada con la corrupción de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, como fue el reino de Alejandro el Grande, como fue el reino de Nabucodonosor, como fue el reino de los Césares, pues se peleaban entre ellos porque peleaban por su reino.
¿Sí? Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, que sacarían las espadas. Bueno, Pedro una vez la sacó, ¿se acuerdan? Cuando prendieron a Jesús. Y la sacó y ¡zas! Quiso partir en dos a un siervo, a un hombre, a un soldado, un guardia. Jesús le dijo, guarda la espada. ¿Qué? Yo puedo orar a mi Padre y llegan legiones y en un segundo se barre con todos. Pero mi reino no es de este mundo, Pedro, guarda tu espada. Así no van a pelear mis discípulos. Y menos yendo a quemar la puerta del palacio del rey, allá en un país llamado México. No, dice. Pero mi reino, dice, mi reino, y vuelve a reiterar 3 veces, mi reino no es de aquí. Más claro no puede ser. Mi reino no es de aquí. Miren, si la venida de Jesús hubiera sido con intenciones políticas, hubiera ofrecido tal ofrecimiento, hubiera aceptado tal ofrecimiento, ¿sí o no? Si él hubiera tenido eso en su mente. No, al contrario, lo rechazó, porque Jesús sabía perfectamente que había sido enviado a este mundo como salvador de la humanidad y no como un político que ofreciera satisfacer las necesidades temporales de la gente, que aunque son necesidades naturales y todo mundo necesitamos comer, ¿sí o no? Ese no fue su principal objetivo, aunque les dio de comer. Actualmente en el mundo hay 8,000 millones de habitantes, 8,000 millones, de los cuales, según la última estadística, 2,300 millones profesan ser cristianos. Es decir, que 5,700 millones de personas en este mundo, hoy, actualmente, 2024, tienen su esperanza de bienestar terrenal en la política y en los políticos. ¿Me estoy explicando? Porque se supone que los 2,300 millones que profesan ser cristianos no ponen su esperanza en los políticos, ni su fe en los políticos, ni están esperando que el político les dé, porque nosotros no dependemos de lo que nos den los políticos, sino de lo que nos da Dios. Entonces los restantes, los 5,700 millones de habitantes, pues tienen su esperanza de bienestar terrenal en la política y en los políticos. Pregunta: ¿qué necesitan estos 5,700 millones de personas? A ver, ¿mejores políticos y mejores políticas o un salvador? Fíjese que los dos, porque también estamos aquí en la tierra, ¿no? O sea, terrenalmente hablando, necesitamos mejores políticas que no favorezcan solamente a algunos, sino que sean imparciales. También necesitamos mejores políticos, porque ay, cómo se ha depreciado esa profesión tan noble. Pero a ver otra vez, ¿qué necesitan estos 5,700 millones de personas? ¿Mejores políticos y mejores políticas o un salvador? Los dos. Los dos. ¿Está captando? Algunos se quedan así. Parece como que se contradice. No, no me estoy contradiciendo. Ya verá. Miren, México, nuestro país, tiene 129 millones de personas, de habitantes. 129 millones de habitantes. 2024. Todos estos datos ustedes los pueden corroborar en internet. Bueno, según el INEGI, 70% de estos 129 millones de personas son cristianos católicos. Repito,
70% son cristianos católicos. Es decir, 90 millones de personas en este país son cristianos católicos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos 90 millones son nacidos de nuevo? Viven para Dios, tienen su fe puesta en Dios. Bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero vemos el país que tenemos. O sea, vemos el país que tenemos, producto de la vida que generan los habitantes de este país. Nuestro país está como está por los habitantes que poblamos este país. Ok, de esos 120 millones de personas, el 15% son cristianos evangélicos, así como nosotros, ¿verdad? Que equivale a 19.3 millones de personas. Pero la misma pregunta es válida también. ¿Cuántos de esos 19.3 millones de cristianos, así como nosotros que nos decimos evangélicos, cuántos son nacidos de nuevo? Porque el bienestar y prosperidad de un país no depende de las políticas, sino de la calidad moral y espiritual de los habitantes de ese país. De eso depende. Y México está catalogado entre los países más corruptos. Que un político pasado dijo, no, ya es una idiosincrasia ser corrupto en México. Eso lo dijo un expresidente. Yo cuando estaba viendo las noticias y oí que dijo, no puede ser. Puede ser. O sea, ya es parte de nosotros. Así las cosas. Ahora, el otro 15%, pues, ellos incluyen los agnósticos, los ateos, o sea, otras personas, son 19 millones. Pregunta, puesto que va a haber elecciones este mes, que son trascendentales, por supuesto, ¿qué es lo que más necesita México? A ver, ¿mejores políticas económicas? ¿Mejores políticas sociales? ¿O salvación? Las dos. Están reprobando, ¿eh? Las dos. 129 millones de personas necesitamos las dos cosas. Pero la más importante es la salvación. Esa es la gran diferencia. Porque 129 millones de habitantes de este país necesitan más lo terrenal o lo eterno. Fíjese, aquí la pregunta cambió. ¿Necesitan más lo terrenal o lo eterno? Aquí sí es lo eterno. Necesitan más. Porque lo terrenal, como sea, vamos, a lo mejor no, mucha gente no está comiendo, pero si se muere, ¿a dónde se va? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo terrenal o lo eterno? Las dos. Pero es más importante lo eterno. Es más importante lo eterno, ¿sí o no? Ok. Por consiguiente, escuchen, los cristianos que se precien de serlo, no debemos distraernos pensando equivocadamente que la solución para tener un México mejor está en involucrarnos en la política o elegir a los mejores políticos. Ahora, ¿se necesitan buenos políticos? Sí. Sí. Y se puede entender
de que alguien calificado para ser un buen político sería un seguidor de Jesús, ¿sí o no? Porque haría todo lo que Jesús hace o hizo. Pero no como iglesia, sino que Dios puede elegir a algunos de ustedes de manera soberana. A ver, ¿qué prefieren? ¿La predicación de la palabra de Dios como cristianos o un discurso político? Ya sabía que están bien ubicados, porque no en todas las iglesias, ya desde ahorita, escuchan la palabra de Dios. Va a ser un desfiladero de políticos dando discursos políticos, pero el pastor ahí se mete en un problema. Pero de eso no voy a hablar ahora, voy a hablar más adelante. Una observación. Todos sabemos que el próximo junio, 2 de junio, en México vamos a elegir el próximo presidente o presidenta, ¿cierto? Pero tal parece que sí o sí va a ser una mujer. Según los mejores analistas, no solo locales sino mundiales, aseguran que sí o sí hay un hombre candidato, pero pues ni fu ni fa. Pero la mayoría de los analistas a nivel mundial, los politólogos, aseguran que sí o sí México va a tener una mujer como presidenta. Pregunta: ¿qué van a hacer aquellos cristianos que por una parte creen que una mujer no puede ni debe tener ningún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, pero que por otra parte dicen que los cristianos debemos involucrarnos en la política? Les hago una pregunta sincera y bueno, con todo respeto. ¿Van a votar por una mujer? No, no es para ustedes. Ay, están medios dormiditos 2, 3. Pero está bien, no me agüito. A ver otra vez, porque parece como que no se entendió. Es que hay cristianos dentro del cristianismo, de los 19 millones.3, que creen que una mujer que va a una iglesia cristiana como esta no puede tener ningún tipo de liderazgo, no puede predicar, no puede ser, o sea, nada más que críe hijos. Pero por otra parte, esos cristianos que creen, dicen, que creen eso de la mujer, dicen y aseguran que los cristianos debemos involucrarnos en la política. Entonces, como sí o sí va a haber una mujer como presidenta, la pregunta es: ¿van a votar por una mujer? Ya se metieron en problemas. Yo no sé qué. Fíjense, un pastor muy reconocido, me reservo el nombre, porque se argumenta el argumento, con argumentos, ¿sí? Que es lo más correcto. Esto lo he ido aprendiendo a través del tiempo. Y hay un pastor muy reconocido, el cual representa a miles de cristianos que piensan como él. Este pastor, no cree que la mujer debe tener un liderazgo en la iglesia. Dijo lo siguiente: todo liderazgo político o religioso, Dios se lo dio al hombre y no a la mujer. Híjole, pues quisiera ver, y es mexicano el que dijo esto. Yo quisiera ver qué va a hacer, porque según su dicho, todo liderazgo político o religioso, Dios se lo dio al hombre, no a la mujer. Y como son dos mujeres, sí o sí, una de ellas va a quedar. Ay, pues bueno, ahí se lo dejo para que la piensen. Otro pastor, también muy respetado, dijo lo siguiente. Escuchen: como predicador del evangelio, estoy dispuesto a predicar la verdad siempre. Mi intención no es ofender a nadie con lo que voy a decir. Esto lo dijo en una conferencia. No quiero ofender a nadie con lo que voy a decir.
pero lo tengo que decir, estoy comprometido con la verdad. Si una mujer en una iglesia es predicadora o pastora, en una iglesia, está pecando. Bueno, este respetado pastor, yo también lo respeto, me reservo el nombre por obvias razones. Inexplicablemente, este mismo pastor que dijo lo anterior dicho, enseña que un cristiano que se suicida se va al cielo. Híjole, allí ya, así como que, ¿what? Porque, con todo respeto, yo le diría al pastor, usando mi libertad de expresión así como él la usó, y yo respeto lo que él dice, ¿no? Pero yo también puedo hacer uso de mi libertad de expresión. Estamos en un país libre, ¿no? Entonces lo uso, pero con respeto. Yo le diría a este pastor, mire pastor, no se preocupe si ofende o no, porque si un suicida comete el pecado de suicidio, o si un cristiano comete el pecado de suicidio y se va al cielo, ay pastor, pues una mujer que predica o es pastora también se irá al cielo. ¿Por qué? Pues a ver, ¿qué es más pecado delante de Dios? ¿Predicar o suicidarse? Híjole, está bueno eso, ¿a poco no? Bueno, otro pastor, también un respetado, dijo lo siguiente: cuando una mujer es pastora en una iglesia, fíjense esto, cuando una mujer es pastora en una iglesia o enseña en una iglesia, o sea, predica, es señal del juicio de Dios para esa iglesia. Así dijo. A ver, con todo respeto, en base a esta línea de pensamiento de este respetado pastor, al cual yo también respeto, yo reflexiono y digo, ok, conforme a lo que dijiste, que cuando una mujer es pastora en una iglesia o es predicadora, es señal de juicio de Dios para esa iglesia donde esa mujer está liderando. Por consiguiente, México estará bajo el juicio de Dios por los próximos 6 años. México maldito, porque una mujer va a gobernar este país. Bueno, todo esto nos hace reflexionar, ¿no? ¿No es cierto? Cristianos, no caigamos en la trampa en la que cayó la multitud que estaban ahí siguiendo a Jesús. No. Y querer tener una mejor vida terrenal solo pensando en los satisfactores terrenales y descuidemos lo eterno. Pero la historia no termina allí, no termina allí. Porque los religiosos y los políticos del tiempo de Jesús lo vieron como el enemigo político a vencer. Porque la multitud lo seguía y dijeron, no, ¿cómo? Resulta que Jesús en ese momento ya estaba adelante en las encuestas en Israel. Y cada día ganaba más adeptos. Y quisieron ponerle una trampa para sacarlo de la contienda electoral. Porque muchos políticos son tramposos, mentirosos, calumniadores y malvados. Qué triste, ¿no? Si no, a las pruebas nos remitimos. Yo les dije el domingo pasado que observen las campañas políticas, cómo sacan lo peor de sus corazones, con tal de ser ellos los políticos que nos gobiernen. Mentiras, pero así deliberadas, calumnias, agresiones de todo tipo, todos contra todos. Esos son los que nos quieren gobernar. Quisieron ponerle una trampa, como se ponen trampas entre ellos. Dice Marcos 12:12. Procuraban prender a Jesús. ¿Quién? Pues los que ya lo miraban como un adversario político, porque también ese era su pensamiento. La multitud lo seguía. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Jesús hablaba para descubrir y sacar lo que había en el corazón de las personas. Entonces ellos se sentían agredidos también.
Y luego dice, pero temían a la multitud. O sea, querían prenderlo, pero le tenían miedo a la multitud. Y a lo mejor ellos decían, no despiertes al tigre. A los que entienden, entienden. Y dejándole se fueron, porque dijeron, no, a ver. No queremos no lo queremos desaparecer, pero no, la multitud lo sigue. Y se hizo muy famoso. Entonces le tenían miedo a la multitud. Y dijeron, no, nos linchan. Y se fueron. Pero ahí no se quedó el asunto. Versículo 13. ¿Qué hicieron? Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí vemos a dos grupos que fueron enviados. Un grupo de fariseos y otro de herodianos. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Era el grupo religioso de aquel entonces más nacionalista y fundamentalista. O sea, tenían un odio hacia el gobierno romano. Eran nacionalistas, ¿verdad? Aquí no, la soberanía, no nos toquen, pero los tenían así. Y eran religiosos políticos. Ellos tenían no solo poder religioso, los fariseos, sino también tenían poder político. ¿Dónde he visto eso? Bueno, sigamos. En lo religioso, los fariseos eran muy estrictos en guardar sus tradiciones, de tal manera que aún consideraban más importantes sus tradiciones que las mismísimas escrituras. Y Jesús les dijo, ustedes violentan y anulan mi palabra, la palabra de Dios, por sus tradiciones. O sea, eran celosos, pero ellos se las sacaban de la manga, mandamientos de hombres. Y en lo político, los fariseos odiaban al gobierno romano. Esos eran, a grandes rasgos, los fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos era netamente un partido político que giraba alrededor del rey Herodes, que en los tiempos de Jesús era Herodes Antipas. Ya había muerto el otro Herodes, el grande. ¿Sí? Esta gente que formaba este partido herodiano eran netamente políticos, servían al imperio romano, habían llegado a un arreglo para que, pues si bien no eran romanos, eran de otras nacionalidades, incluyendo algunos judíos, pues sirvieran al imperio romano. Esos eran los herodianos. Los adeptos herodianos buscaban los beneficios materiales que les daba el rey Herodes si formaban parte de su partido. ¿Dónde he visto eso? ¿Ha visto eso por aquí cerca? Sí, por donde quiera anda eso. O sea, la gente se adhiere por lo que ofrecen. Pero ellos eran netamente políticos. Ok. Estos dos grupos, fíjese, fariseos y herodianos, fíjese qué cosas, eran totalmente antagónicos entre sí. No se podían ver el uno del otro. Sin embargo, se unieron. ¿Para qué? Para eliminar al que llevaba las encuestas más arriba. Al que la gente ya la estaba siguiendo por multitudes. Dijeron, pues mira, tú eres de tal partido y yo soy de tal, y pues nos odiamos, fuchi y feo, y porque siempre se despreciaban y se ofendían. Pero, ¿qué te parece una alianza? Solamente así podemos contrarrestar la fuerza política de este hijo del carpintero. Fíjate, de un carpintero, ni siquiera tiene abolengo político, pero nos está ganando. Pues órale, nos juntamos. Amigos. ¿Dónde he visto eso? Bueno, sigamos. Esto significa que el poder religioso y el poder político se reunieron contra Jesús e idearon una trampa para eliminarlo. Fíjese la trampa que le quisieron poner. Esta está registrada en varios de los evangelios, pero voy a tomar
Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos 12, 14. Viniendo ellos, o sea, los fariseos y los herodianos, le dijeron: maestro, más o menos es el tono, pero es un tono, eran lisonjeros. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y mira que, y lo querían eliminar. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos al César? Dice el versículo 15: mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Tráiganme la moneda para que la vea. Porque había una moneda que se daba como tributo a César. ¿Es lícito darla a César? Hipócritas, les dice. Miren, si hay algún distintivo en algunos políticos, es que, dígalo, la hipocresía. Porque te dicen una cosa, te lisonjean, votas por ellos, se voltean y te dan en la espalda. No te cumplen. No todos son así, ¿eh? Aunque, híjole, es como buscar una aguja en un pajar. Tráigame la moneda para que la vea. Miren, el problema aquí, hermanos, no es tanto la religión, sino los religiosos corruptos e hipócritas. Un político de tiempo pasado, filósofo, dijo que la religión es el opio del pueblo, o sea que los tienen todos drogados. Y bueno, está bien, eso dijo, pero bueno, al menos en mi caso, divino Augusto, ¿del qué? Así decía la inscripción. O sea, se sentían dioses ellos. Respondió Jesús: dad a César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios. Bueno, ¿en qué consistía la trampa? Consistía en lo siguiente, que si Jesús decía que sí era lícito darle tributo al César, la multitud que lo seguía le iba a dar la espalda y lo iban a dejar de seguir. Estaba bien ideado en su política sucia y corrupta de mentes de hombres corruptos. Dijeron, no, lo vamos a atrapar en esta. Si dice que es lícito, pues todos van a oír, van a saber. Pues no, pues si todos estaban enfadados y en contra de los romanos. ¿Y cómo Jesús ahora sale con que sí se es lícito darle tributo al César? Si él decía que no era lícito dar tributo al César, lo iban a tomar como un sedicioso, como un enemigo de Roma. Y Roma no iba a permitir nada de eso. Y menos alguien que dijera que era rey y Dios. Si César era el Dios, entonces él sería encarcelado y ejecutado. La épica respuesta de Jesús, la sabiduría de Jesús. A mí me encanta leer la Biblia. Me encanta leer la Biblia, la vida de Jesús. No sé cuántas veces en mi vida he leído este pasaje. Y cada que lo hago, aprendo algo. Es impresionante. Ah, ¿sí? Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo cual significa lo siguiente: la existencia indiscutible de dos ámbitos, el político y el religioso. ¿Estamos? Ahí está. El ámbito político, o en el ámbito político debemos respetar y sujetarnos a las leyes civiles del Estado. Eso lo enseña la Biblia, Romanos 13, 1 Pedro, etcétera. ¿Estamos? Ok. En el ámbito religioso debemos obedecer la suprema autoridad de Dios. Bueno, denle a César lo que es del César, respétenlos, honrenlos, obedezcan, no sean sediciosos, confórmense con cómo están las cosas. Y si no están conformes, pídanle a Dios. Oren por los gobernantes para que vivan quieta y reposadamente, escribió Pablo. Pero ambas no deben mezclarse. De ninguna manera. Jesús hace una separación contundente. De hecho, la mayoría de las veces se oponen entre sí, la política y la religión. Hay quien dice que no y tendrán sus argumentos, pero en la práctica es así. Jesús de manera contundente hace esta separación. Es decir, en el ámbito político se debe encargar de satisfacer nuestras necesidades materiales y temporales, terrenalmente hablando. ¿Me están siguiendo? Otra vez. En el ámbito político, o los políticos y la política deben de encargarse de generar políticas y aplicarlas para dar bienestar económico, seguridad, etcétera, etcétera, todo lo que todos los habitantes del mundo necesitamos en esta vida terrenal y pasajera. Ellos que se ocupen de eso. Y en el ámbito religioso o espiritual, el ámbito religioso debe encargarse de las necesidades espirituales y eternas de las personas. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, los próximos políticos que nos gobiernen aquí en México, que se encarguen de lo terrenal. Pero en lo espiritual, nosotros debemos llorar por ellos. La que quede de presidenta, sea quien sea, te guste o no, quedará. Y debemos orar por ella. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero me cae gorda. Pues tienes un problema en tu corazón. Cuando alguien dice cosas así o descalifica lo que Dios permitió
y le dio autoridad que gobernara, como haya sido, o como dijo un expresidente, haya sido como haya sido. Finalmente, Dios es el que pone y quita reyes, ¿sí o no? O a veces permite que gobiernen algunos que dicen, pero ¿cómo este? Bueno, Dios tendrá. Hasta hay un dicho en el mundo que dice que el pueblo tiene los políticos que merecen. Pero nosotros los cristianos debemos de encargarnos de lo espiritual y lo eterno. Jamás escucharán desde este púlpito un discurso político, aunque algunos dicen, lo acabas de hacer. Mi discurso no fue político. O hablé a favor de alguno. Ahí está. Conclusión. ¿Cómo fue el mensaje de Jesús? ¿Político o espiritual? Espiritual. ¿Qué fue Jesús? ¿Un político o un salvador? Un salvador. Nos quedamos nosotros con el Salvador. Pero tampoco podemos descuidar lo otro. Porque nosotros ya estamos ubicados. Pero hay muchos millones de mexicanos que nada más piensan en lo terrenal. Y esos se van a pelear entre ellos, se van a maldecir, se van a decir de todo en las próximas elecciones. Pero ahí es donde tú vas a participar para hablarles al corazón y presentarles el evangelio. Y a lo mejor algunos de esos que quieren que su partido gane o su candidato y no gana, pierde, a lo mejor Dios te va a usar para que abra sus ojos y sean trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús. Y que si tiene vocación política, pues que órale, adelante. Ya hablaremos de eso, porque en este país al menos es prácticamente imposible que un cristiano pueda hacer algo en medio de los demás políticos. Tienen que ser cristianos para poder hacer los ideales que todo mundo quiere. Y yo me hago una pregunta, si alguna vez llega un cristiano a un puesto político, ¿gobernará para todos? Bueno, políticamente debe de hacerlo, pero ¿lo harán? ¿Buscará algunas políticas para beneficiar a todos sin distinción? ¿O nada más piensa bendecir a los hermanos? Te van a bajar rápido de ahí. Pero ese sería otro tema. Yo me quedo con Jesús el Salvador, pero el Salvador nos enseña ¿a qué? Así como Jesús se condujo con toda esa gente a ayudar, tender la mano, preocuparse por el otro, yo no necesito que eso esté legislado ni que un político me lo diga para yo hacerlo. Yo lo hago porque soy cristiano. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.